Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristín, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos a este episodio de Virtual Coffee Talks. Soy Christine Chang, su host. Y Virtual Coffee Talks es un espacio para pláticas informales con la gente que conozco y también para dar un poco de panorama de las personas que muevan el ecosistema aquí en América Latina. Y hoy está Alfonso Ruebas. Alfonso es papá de 2 niñas. Es de Vigo en España. Lleva 6 años en México y actualmente está de Interim Chief of Staff, Head of Strategy and Planning, M&A and Corporate Sustainability para México y América Latina en HSBC. ¿Es correcto? Correctísimo. Un título súper largo. Sí, de hecho debemos acortarlo, pero... Está bien. Bueno, pues Alfonso, tú y yo nos conocimos hace 5 años, cuando todavía yo estaba viviendo en Madrid, y vine a México para entrevistar y creo que estás un poco loco porque me ofreciste trabajo cuando casi no hablaba español todavía, y la verdad es que no conocía mucho de México. Pero luego hablaremos un poco más de eso, pero gracias, Alfonso, por traerme aquí y gracias por Bueno, estar conmigo el día de hoy en el podcast. al contrario. Y hablabas bien español, no sé por qué, no sé por Yo qué dices sentía, eso. Sí, yo no estaba preparada, la verdad. Yo dije, sé presentarme y menos mal que en mis clases de conversación había aprendido cómo presentar mi CV. Pues a lo mejor esa ya. parte estuvo bien, pero Seguro ayudó, pero muy bien. Y la verdad que te ha ido muy bien, así que, así que bueno, no fue un error por ninguna de las dos partes, ¿no? Eso está claro. sí, está claro, pero muchas gracias. Bueno, hemos hablado anteriormente que los dos somos muy directos también, entonces esta vez no vamos a hacer el rapid fire, sino vamos a entrar directamente a la entrevista. Y Vamos. para empezar, ¿cómo y por qué llegaste a México? Ok, pues yo estaba viviendo en Australia y estábamos a punto de mudarnos a Singapur. Y casualidades de la vida, un compañero de trabajo de Singapur me mandó el contacto de un headhunter que estaba buscando a alguien para crear from scratch la práctica de M&A Strategy en Deloitte México Ujú. y cambiamos radical. Entonces, pues así, o sea, justo coincidió que conocí a una persona con la que había trabajado en Madrid, que estaba en Deloitte, México, y la verdad que fue todo muy sencillo. Y la verdad ya nos apetecía un cambio, ya llevamos 3 años en Australia, y la verdad muy contentos por México. Muy bien. Muy diferente Singapur versus México, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que a ver, Singapur es una super ciudad y es maravillosa, pero es como un poco como demasiado pensado todo, ¿no? Todo, Ujú. no hay margen para la improvisación. Entonces, y una cultura muy de expat, ¿no? Sí. Que de alguna manera ya vivíamos en Australia y nos apetecía cambiar, la verdad. Y sí, y efectivamente, o sea, México y Australia son antípodas geográficas, pero también la forma de ser, de trabajar y la verdad que, pues eso lo he dicho, o sea, estamos súper contentos en México. Muy bien. Y por ejemplo, cuando estás hablando con tu familia, con tus amigos de España, ¿qué les cuentas de México y América Latina? ¿Qué es lo que más te gusta? Em, Primero que México es muy diferente al resto de América Latina, ¿no? Y eso, pues obviamente hasta que no estás no te das cuenta, ¿no? Y muchas veces lo encapsulan en el mismo paquete, pero son cosas muy diferentes. Pero sobre todo en México, a mí lo que más me gusta es la, la gente es feliz, la gente es muy feliz, la gente tiene muchísima vida social, eh, es un sitio precioso, o sea, precioso, tiene el Caribe, las playas del Pacífico,
tiene volcanes, es impresionante, es un país súper, súper bonito y la verdad que dedicamos mucho tiempo a conocerlo. Y, y eso, la verdad, sí que México tiene mala prensa y, me hace gracia porque cuando llego a España mucha gente me dice, bueno, qué tal por México? ¿No? Y me dicen como, bueno, ya te merece la pena, como si fuera un sufrimiento, ¿no? Como si estuviese, no sé, en Afganistán. Sí, Que nunca he estado en Afganistán y seguro que pasa lo mismo, ¿no? sí. Pero o sea, como la gente se piensa que es un sitio donde, o sea, la gente me dice, oye, ¿y qué vives en un condominio con seguridad? Mm, ¿No? O sea, tengo una vida normal, ¿no? No es no es como lo pintan. Obviamente hay problemas de seguridad, está claro, y tiene sus cosas, como todos los países, pero es un país precioso y donde la gente es muy feliz. Y después hay otra cosa, es un país muy próspero, muy, muy próspero, o sea, y muy resiliente. O sea, ataques de, pues eso, de Trump, todo lo que, o sea, le ha ocurrido de todo y la economía sigue avanzando. Y Latinoamérica, como lo decías, porque en mi rol actual cubro México, Brasil, Argentina y Uruguay y Chile. Chile todavía no tengo la oportunidad de ir, pero pues son países súper diversos. Eh, y mi favorito es Argentina, sin duda. Es un país muy divertido, eh, muy complejo. O sea, trabajar en un banco en Argentina, los conceptos son totalmente diferentes. O sea, temas, o sea, me decía un compañero de trabajo que tiene una hija pequeña y que ella se sabe todos los días cuál es el tipo de cambio, peso dólar, ¿no? O sea, como que wow. lo llevan ya y ya saben, o sea, es otro mundo, es otro mundo y la verdad es, es una economía compleja y yo creo que con mucho potencial. Sí. Pero eso, o sea, encantado. Latinoamérica obviamente pues se engloba en todo, ¿no? Pero es muy diferente, cada país tiene su idiosincrasia, pero creo que concretamente México es un país muy diferente al resto de Latinoamérica. Sí, totalmente diferente. Y es lo que vemos, ¿no? Muchas startups, bueno, en mi experiencia, hay muchas startups o de España o incluso de otros países de América Latina que llegan pensando, pues México es el mercado en que tienes que estar y va a ser un copy-paste. Y no es así. La verdad es que no es así y si piensas así vas a tener muchas sorpresas y te vas, no sé, vas a tener muchos retos pensando por qué no está funcionando aquí en México como nos funcionó en Colombia, en Argentina, en España. Pero sí, México es un país muy diverso y que tiene, yo siempre digo, buena vibra, ¿no? La gente es muy, o sea, muy movida y siempre busca oportunidades para sacar las cosas adelante. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, en tu rol que tiene un título súper, súper largo, que no voy a repetir, ¿cómo y por qué empezaste en lo que estás haciendo ahora? Bien, yo creo que era el siguiente paso lógico, ¿vale? Yo siempre me he dedicado, como bien sabes, a la consultoría estratégica y, y siempre he sido agnóstico en cuanto a sectores. O sea, he estado en todo tipo de sectores, he hecho proyectos en el sector funerario y en el sector, ¿te gusta? Construcción, telecomunicaciones, de todo, ¿no? Entonces, y mis sectores favoritos siempre ha sido la banca y la tecnología. Entonces, después de unos años ya en consultoría, creo que ya estaba preparado para cambiarme. Me salió la oportunidad del banco y aquí me vine. O sea, hacer estrategia en un banco era como una combinación perfecta y así empecé. Llevo ya casi 3 años en Muy bien. HSBC.
Y una pregunta rápida relacionada con tu título de Corporate Sustainability. ¿Cómo se define en HSBC? Porque creo que es un tema que, bueno, personalmente siempre me ha interesado y siempre me gusta hablar de este tema y creo que está ganando más y más tracción por todos lados. Entonces, en HSBC, ¿cómo se define o cómo lo piensas tú? Uh-huh. Corporate Sustainability tiene varias patas, ¿vale? Una parte es la parte de donaciones. De alguna manera no, gestionamos todas las donaciones que hace el Banco en Latinoamérica. De hecho, a día de hoy soy el presidente de la Fundación HSBC también. Entonces, es muy interesante porque lo que queremos hacer es generar impacto, ¿no? Y impacto medible. Entonces, tenemos a cada inicio de año un plan muy claro de dónde queremos donar y le exigimos a las ONGs dos cosas, ¿no? O sea, que cuando donamos que nos digan el costo exacto, o sea, es por, yo qué sé, ahora cuando damos por el tema de COVID, el costo por kit sanitario es X, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué es X y no es un 80% de X, ¿no? O sea, entender que ser lo más eficiente posible en nuestras donaciones, o sea, que con nuestra donación se haga lo máximo posible, ¿no? Sí. Y por otra parte, el output, ¿no? Es decir, oye, o sea, de alguna manera controlar el impacto que se está teniendo y que ¿cuántas hectáreas de árboles estamos reforestando, por ejemplo? ¿Y cuál es el impacto que tiene eso en diferentes cosas, ¿no? Entonces, tiene esas dos partes y es un trabajo muy serio. O sea, lo que le damos es seriedad porque queremos hacer un uso muy eficiente de los recursos del banco y de la gente que dona, porque también hacemos recaudaciones a través de los ATMs y queremos asegurarnos porque representamos, ¿no? De alguna manera a la gente que dona. Entonces, queremos asegurarnos de que se hace el mejor uso de esos recursos, ¿no? Entonces, esa es la parte un poco de donaciones. Tenemos una parte de voluntariado. Cada año se organizan eventos dentro del banco que, pues, para promover también un poco esta cultura de sustentabilidad dentro del banco. Y cada vez estamos teniendo más impacto, cada vez hay más gente que ofrece su tiempo y sus skills. Entonces, yo creo que eso también es una parte importante. Y la última y no menos importante es el área de Sustainable Finance, ¿vale? Que no es más que financiar el movimiento a tener una economía con una reducción en la producción de carbono, ¿no? Entonces, nuestro rol como banco es financiar esa transición, ¿no? a una economía sostenible. Entonces, estamos fomentando pues, productos verdes, ¿no? Como por ejemplo pues, green bonds, estamos sacando una hipoteca verde. O sea, hay muchos elementos ahí precisamente para financiar la transición a una economía más sostenible. Tenemos un rol muy importante y nos estamos poniendo objetivos es la manera de promoverlo, ¿no? Nos estamos poniendo objetivos de emisión de bonos verdes, por ejemplo, ¿no? Para de alguna manera que la gente lo escuche, que sepa que existe, porque mucha gente no sabe que existe, ¿no? Sí. Entonces, y tiene sus beneficios para ellos, obviamente, ¿no? Entonces, es un poco, estamos en una primera fase en México que es de culturización, ¿vale? Y de training, ¿vale? Tanto interno en el banco como a nuestros clientes, previo pues, a un uso más habitual de estos productos, ¿no? Es muy interesante, la verdad es súper interesante y hay, por ejemplo, es que hay muchísimas cosas. Me apasiona, por ejemplo, ahora estamos ya planeando la vuelta escalonada a la oficina, ¿no? Cómo poder hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Sí. O sea, eso también es, por ejemplo, tenemos un restaurante, ¿no? Dentro de un comedor, dentro del edificio. Entonces,
cómo vamos a hacer para que la gente se sienta cómoda para comer allí y que no sea todo plástico, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como esas es lo que gestionamos dentro del equipo, que tenemos un equipo muy potente, que les saludo a todos, por cierto, si me escuchan, y nos divertimos mucho y hay mucha pasión en el equipo. Sí, qué bueno. No, es un esfuerzo súper importante. Yo cuando estaba en VS también tocaba un poco el tema de ecología, supongo que lo llamas así. Y es toda una ciencia, o sea, hay gente súper capacitada en esas cosas y mires, como dijiste tú, hasta, por ejemplo, ahora, al menos este año creo que los bancos van bien y las empresas grandes van a salir bien con carbon emissions, ¿no? De cuánto están emitiendo por los viajes y como nadie está viajando, eso obviamente va a bajar mucho. Y también, bueno, es algo que me apasiona y me sorprendió mucho cuando estaba estudiando mi MBA porque fue la primera vez que entré realmente en esos temas y había esta pregunta muy grande de ¿is doing well by doing good or doing good by doing well? Y creo que no es mutuamente exclusivo, o sea, de ser una empresa, un banco que se fija en profit and loss, se fija en ser rentable, no significa que no puedes tener impacto. Y yo creo personalmente que de hecho hay un beneficio cuando tienes, por ejemplo, capital, cuando tienes recursos de gente muy capacitada, de tener un impacto, ¿no? ¿Cómo es? Voluntario. Voluntariado. Voluntariado. Y hay muchas cosas que puedes hacer que no necesariamente puedes hacer en otro tipo de organizaciones, ¿no? Y también algo que apreciaba mucho de mi tiempo en VS era que cada otro lunes, desde las 4 hasta las 6, podía ir de voluntariado para ser mentora a niños que, por ejemplo, iban a ser la primera generación para estudiar la universidad. Y abrieron un espacio dentro del banco en que daron snacks y cosas así, y que nos podíamos reunir con esos niños para darles mentoría. Y es algo que realmente aplaudo mucho. Estamos haciendo eso también nosotros, también, sobre todo tenemos un foco en tema de educación financiera, que es muy importante en México. Y tenemos ahí un rol importante en los bancos de eso, ¿no? O sea, de que evitar que la gente se endeude, sobre todo, ¿no? Que lleve un control de sus finanzas lo más eficiente posible. Sí, y entienden los productos que están contratando, ¿no? También, sí. claro. Muy bien. Pues podríamos echar todo el podcast en este Sí. tema, pero bueno, rápidamente, de lo que estás haciendo ahora, ¿qué es el aspecto que más te gusta? El impacto real que puedo tener en la compañía. O sea, la verdad, en el rol que estoy asumiendo como Chief of Staff, me tengo que enterar de todo lo que ocurre en el banco y ayudar a los CEOs a los que apoyo a avanzar, ¿no? en sus planes. Entonces, yo creo que es eso. O sea, es el poder de influir en gente muy senior. Es algo que me gusta. Muy bien. Y en temas que pueden ser estratégicos para el banco, en temas de sustainable finance, ¿sabes lo que te digo? O sea, y no simplemente en México, sino también en el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, la verdad es que me divierto. Hoy he dormido 5 horas, pero ¿Te ves bien? me Con muchas divierto. pilas. Exacto. Muy bien. Y hablando de esa influencia, sé que, por ejemplo, en organizaciones tan grandes como es HSBC, hay muchos stakeholders, ¿no? Y para diferentes proyectos hay diferentes personas que tienen que estar convencidas de lo que están haciendo y entender el por qué. Y algo que sé de ti y admiro mucho es tu habilidad de ver como la panorama, sobre todo el general,
y luego hacer que las cosas sucedan. Entonces, quería preguntarte si tienes algunos tips, algunos approaches, algo que nos podrías contar de cómo lo piensas cuando tienes algo que tienes que convencer a muchas personas. O sea, how do you go about it? ¿Cómo empiezas? Yeah. Yo, es un poco lo que llamamos aquí en mi equipo hacer la pinza, que es apoyo desde arriba con el CEO o los heads de las líneas de negocio. Es básico, ¿vale? Para que cualquier proyecto de transformación tenga efecto, ¿no? Entonces, apoyo de arriba y apoyo claro y vocal, ¿no? O sea, que esté claro que hay apoyo, ¿no? Y después, a la gente que va a hacer el trabajo realmente, explicarle muy bien el contexto y el porqué, ¿no? Y remangarse, o sea, también la clave de remangarse es decir, no, o sea, hay que bajarle y hacer doble clic y un poco ayudar a estructurar el problema, ¿no? Y salir de esas reuniones con el equipo con un plan claro, ¿no? Entonces, cuando ese equipo sabe por qué lo está haciendo, tiene un plan y además tiene un jefe que le dice que hay que hacerlo, pues normalmente las cosas salen, ¿no? No siempre. Entonces, es un poco la clave. Después también es importante tener relaciones personales con la gente, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, yo tengo a mi go-to person para temas de operaciones, ¿no? Amigo Giva, ahí te saludo si me ves. O sea, es el go-to man, ¿sabes? Para cualquier tema operativo, llamas a Giva y Giva te lo soluciona, ¿no? Y lo mismo en finanzas, en cada una de las líneas de negocio, ¿no? Entonces, tener ese contacto, ¿no? Personal de alguna manera, yo creo que es clave también. Yo creo que también hay algunas lecciones o puntos que podemos destacar ahí también para personas o más bien para compañías o startups que quieren trabajar con una firma como HSBC, ¿no? Creo que muchas veces están pensando en llegar al ejecutivo o ejecutiva correcta, pero luego olviden que hay personas que tienen que ejecutar. Si esa persona desde arriba dice que sí, está fenomenal y ya tienes parte de la batalla, pero es una parte únicamente. Porque sí, lo que he visto en algunos casos es, pues hablé con el CEO y todo bien y dicen que es súper sí y luego se cae, ¿no? Y se cae el proyecto o no se mueva porque luego se pierde mucho, dijiste, el por qué y contexto y que la gente sepa qué es este proyecto y por qué es urgente o por qué es importante o por qué me debería de interesar. Porque muchas veces proyectos de transformación, proyectos de cosas nuevas, es muy fácil verlo como, pues es más chamba, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto? Y es más chamba, Sí, y es más chamba. sí. Por eso, o sea, si no, tú no ves o sea, si a ti te da más chamba y no ves el beneficio, pues si puedes no lo haces. O sea, Sí. es así. Entonces hay que entender un poco el contexto de la situación, ¿no? Pero sí Sí. a esas fintechs, que yo creo que es un buen ejemplo, o sea, que sí, o sea, que simplemente hablen con el head de un negocio, el head del negocio le diga, ok, de ahí hay un mundo a que se haga o sea, a que avance el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí aplica, por una parte, tener desarrollar una relación personal con alguien del banco que pueda de alguna manera influir, ¿no? Y después, cuando hable con los equipos, hacer que los equipos entiendan el detalle y tengan un plan estructurado de lo que hay que hacer, secuencial y lógico, ¿no? Porque si lo dejas así el tema abierto,
el interesado eres tú, ¿sabes? En que Sí. esto salga. Entonces, eso es importante. Después hay otra cosa también que es la flexibilidad, ¿no? Muchas fintechs vienen con sus soluciones, toma, esto es lo que tengo. Y no siempre encaja, ¿no? Ujú. Entonces, hay que ver un poco, hay que primero escuchar las necesidades y después ofrecer algo adaptado, ¿no? Más que ofrecer algo adaptado, o sea, algo lo que ya tengas y ya, porque hay muchas posibilidades de que no encaje ya, ¿no? Ujú. Así de... Entonces, pues eso. Sí. Yo diría que es un balance, porque sé que mínimo en mi caso, y soy culpable de esto, en VS siempre queríamos todo customizado para VS. O sea, todo tenía que ser como, tienes un producto o servicio, está bien, está perfecto, me encanta, y ahora quiero la versión para el banco, ¿no? Y hay un balance ahí de, obviamente, con Es algún... pura necesidad. O sea, tú date cuenta también, para eso están los APIs, este tipo de temas, ¿no? Eh, o sea, los bancos, o sea, muchas veces, ahora ya se han ido adaptando, ¿no? Ujú. Pero son estructuras muy rígidas, ¿no? Sí, Sobre todo en temas de IT. sí, Entonces, no quedaba otro remedio que hacer una solución específica para, o sea, ¿qué le gustaría a los bancos sí. eh, poder tener esa flexibilidad? Y hacia allí vamos, ¿no? O sea, con todos Sí. los layers que se ponen al core bancario, Ujú. y con todo el tema de APIs, pues hacia allí va, ¿no? O sea, es Sí. para poder abrirnos de una manera mucho más flexible. Pero claro, o sea, hace unos años la situación no era esa. Sí, es ser un poco, pues, pragmáticos y empáticos, ¿no? Porque sí es cierto que hacia ahí vamos y es muy emocionante ver el mundo hacia donde vamos y que se juntan los mundos, pero supongo que mi consejo sería un poco para las startups también de reconocer si estás listo o lista para trabajar con un banco tan grande como Claro, HSBC, ¿no? En algunos casos sí va a requerir una solución customizada y está perfectamente bien, pero no al costo de, por ejemplo, cambiar todo tu negocio o cambiar todo tu producto para un solo cliente. Entonces es encontrar un poco y también del lado del banco reconocer que en algunos casos una startup tal vez sí está suficientemente madura para hacerlo y a veces hay que esperar un poco o buscar una solución más off the shelf. De lo que estás haciendo ahora, ¿ha habido algo que era diferente en la realidad versus tus expectativas? yo siempre, o sea, siempre me gustó el sector de la banca, pero nunca me había metido tanto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando fue todo un viaje, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el banco, eh, a los pocos meses dije, ay, pues tampoco es tan complicado, pero, pero después ya me di cuenta de la realidad. O sea, es un sector complicado. Es un sector complicado y donde te das cuenta donde que hay muchos especialistas, ¿no? O sea, y poca gente que tenga una visión general. Un banco es un mundo, o sea, desde la banca retail de sucursal, de la banca retail de 100% digital, hasta atender a pequeñas empresas, hasta atender a grandes multinacionales, a atender grandes empresas locales grandes con necesidades internacionales, hasta hacer préstamos sindicados con un swap, desde facilitar FX. O sea, hay infinidad de cosas, ¿no? De emisiones de deuda, temas de money. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay muchos especialistas, ¿no? Y no tanta gente con una visión general de todo, ¿no? Y es complicado. O sea, yo en mi puesto tengo que tener una visión de todo, ¿no? Y entender conceptualmente lo que se hace es fácil. Esa era mi fase inicial, ¿no? Es decir, oye, ya entiendo de qué va esto, ¿no? Sí, Pero claro, o sea, o sea, después
tienes que, o sea, no te puedes, o sea, no vas a ser un experto, en mi rol, un experto en proceso de DCM, ¿no? No vas a ser el experto de cómo eficientar el tiempo que pasa un cliente cada vez que va a la sucursal, ¿no? El proceso end-to-end de una hipoteca. Pero tiene muchas cosas, ¿no? Entonces es eso, o sea, simplemente la dificultad que tiene, pero o sea, respondiendo a tu pregunta, es posible, o sea, es un tema de dedicarle tiempo y de meter y de hacer preguntas adecuadas y poquito a poco vas haciendo checks, ¿no? O sea, no, semi-checks, ¿no? Porque nunca vas a tener un check completo de esto, ya me lo sé, ¿no? E ir bajando, ¿no? Entonces es un poco eso es lo que descubrí al entrar en el banco y que no me lo esperaba, o sea, pensaba que iba a ser un poco diferente mi trabajo, pero encantado, obviamente, o sea, me apasiona. Y como dijiste tú, de conocer quién es el go-to person para ayudarte, ¿no? De no vas a ser el experto en todo, pero existen muchos expertos y el chiste es encontrar a esas personas para explicarte los dolores que están enfrentando y cosas así. Y entenderlo, porque si simplemente vas con esa persona y te desentiendes, no aportas valor, Sí. ¿no? Eres un cable. Sí. Entonces, la clave es meterte y cuesta. O sea, yo qué sé, meterte en el negocio de pensiones o de seguros, ¿no? O sea, para mí era un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, entonces te tienes que meter mucho, dedicarle mucho tiempo y obviamente, derivado de eso, pues tienes a una persona que sea tu go-to person para temas ya profundos. Muy bien. Regresando un poco al tema de las fintechs y el approach que pueden tener. Tú estuviste en muchos de los eventos que tuvimos en Finovista, en Startup Bootcamp. ¿Qué te gusta ver en el otro lado de la mesa cuando estás hablando con una startup? ¿Hay alguna característica que realmente te impresiona o te hace pensar un poco más en, oye, pero sí quiero trabajar con esa startup o si me interesa saber más? Ya. Uno es el grado de madurez, ¿no? Y se nota, ¿no? O sea, hay empresas que están muy incipientes y te vienen con un speech de somos los reyes, sabemos prestar mejor que los bancos y vosotros bancos no tenéis ni idea, ¿no? O sea, cuando es ese approach, es como, uff, ¿sabes? O sea, ese cuesta, ¿no? El otro lado es pues, de una empresa que ya está un poquito más madura, que tiene un plan de negocio aterrizado y que sobre todo que sabe qué es lo que quiere y cómo trabajar con, o sea, tiene una pregunta para el banco, ¿no? Es decir, oye, ¿qué te parece si hacemos un piloto organizado de esta manera, ¿no? Y esto serían los economics y esto serían las fases. Eso, tenerlo bien aterrizado es clave, ¿no? La flexibilidad, la adaptabilidad, porque también hay algunas fintechs que, pues eso, lo que dije antes, ¿no? Que vienen con su receta y eso es lo que quieren, ¿no? Y desgraciadamente pues no puede ser, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que es eso, o sea, y en cuanto a sectores fintech, o sea, hay de todo, o sea, desde empresas que facilitan algún proceso concreto, o sea, las que son más... También una cosa que me ha pasado mucho es muchas fintech que empiezan que tienen motores de inteligencia artificial, no sé, no, o sea, o por ejemplo que basan dicen que tienen baja tasa de mora, por ejemplo, y llevan prestando 2 meses, ¿no? Entonces, y te van con ese motor de scoring diciéndote, oye, mira qué buenos somos, y es como, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Pero, pero eso, o sea, yo creo que tenemos que colaborar. O sea, yo creo que hay y nosotros como HSBC nos interesa muchísimo entender el ecosistema. Es clave que entendamos lo que hay y colaborar en la medida de lo posible. Y Bien. o sea, es parte de, ¿no? Es parte Sí. del ecosistema. Sí, ¿y tú crees, por ejemplo, que gracias a la pandemia, o sea, que hay más y más gente haciendo cosas en línea, contratando incluso servicios y productos financieros en línea, creo que esa cuestión de transformación digital ya no es una cuestión, sino una realidad de hacia dónde la industria se tiene que mover? Em, ¿Cómo estás viendo o ves que ha habido o va a haber algún cambio en cuanto a la colaboración o el potencial para colaboraciones entre fintechs y bancos? Mm, sí, probablemente sí. O sea, yo creo que se va a acelerar. Creo que es evidente que derivado de la pandemia, el mundo sigue con menos sucursales, ¿no? Eso es un hecho y con menos comerciales visitando clientes. Entonces, y probablemente en ese proceso han salido necesidades nuevas, ¿no? O sea, yo creo que se ha demostrado de que se puede hacer negocio de una manera mucho más digital. Eh, entonces, sí, o sea, está claro que debería acelerar por una parte la identificación de problemas por parte del banco, ¿no? Y por otra parte seguro que va a haber más oferta de potenciales soluciones, ¿no? Entonces sí, no lo había pensado, pero sí, seguro que también es un acelerador del ecosistema, sin duda. Muy bien. Y regresando un poco a la pregunta anterior de qué te gusta ver en el otro lado de la mesa, pensando en esa misma pregunta, pero en cuanto a talento. O sea, sé que has reclutado a muchas personas, incluso a mí. ¿Tienes alguna característica que te gusta ver? Em, Sobre todo actitud. O sea, yo creo que la capacidad y la experiencia se pueden ganar con el tiempo y suman, pero la actitud multiplica, ¿no? Entonces, yo una persona con ganas es clave. O sea, que sea proactiva, que para mí es básico. Eh, entonces, la actitud es clave. Y yo creo que con eso, fíjate, o sea, poco más. O sea, una persona con actitud. También en el trabajo que normalmente hacemos hace falta mucha estructura, ¿no? O sea, de una manera tener la cabeza estructurada. Pero después he trabajado con gente que es un desastre, pero son auténticos genios, ¿no? O sea, Sí. entonces, tampoco te diría que es un requerimiento, ¿no? O sea, me cuesta más trabajar con esa gente, pero Ujú. me gusta, me gusta tenerla cerca también. Mm. Pero es Es, eso, gente con actitud ante la vida, que sea optimista, que tenga ganas de aprender, más que suficiente. Da igual la edad, la carrera que venga, la nacionalidad, el sexo, o sea, totalmente irrelevante. que es una persona que casi no habla español y va llegando a México. Por ejemplo, ¿no? Sí. Es un buen ejemplo, o sea, digo, o sea, tú date cuenta de todo lo que has alcanzado en poquísimo tiempo. Entonces, creo que la verdad, fíjate, he cometido muchísimos errores de contratación, muchísimos. Mm. Pero la clave también es solucionarlo lo antes posible. O sea, Mm. no hay nada peor que seguir con una persona en tu equipo que no funciona. Sí, Y 100%. entonces, yo he cometido errores de contratación, he cometido errores de darme cuenta de que no era la persona adecuada y no solucionarlo con tiempo. Pero bueno, todo se aprende, ¿no? Sí.
Algunas mantras que me gustan mucho de Silicon Valley es, una es hire slow, fire fast. Y creo que sí es muy, muy cierto, porque a veces pensamos que no, pues sientes mal o vamos a tratar de solucionarlo, y cuando ya sabes que no es la persona adecuada para ese rol o en ese momento, o sea, no hay nada malo, no hay nada malo y no es culpa de nadie, simplemente fue un error y hay que ser rápidos en admitir nuestros errores. Pregunta, Sí. ¿será que es igual lo mismo tú como empleado? O sea, que te contraten rápido, pero si ves que no encajas, vete lo antes posible. ¿O Si merece la yo, pena? si yo pienso No, no, así. en general me refiero. O sea, nosotros como Ah, empleados, yo como empleado, ah, digo, tendría sentido, ¿no? Aplicando esa lógica, que si tú entras a trabajar en un sitio y te das cuenta rápido de que no es tu sitio, ujú. vete rápido. Pregunta, ¿o es mejor esperar y descubrir y decir, oye, quizá este no sea el... ¿Sí? Bueno, existe la teoría y la realidad, ¿no? Creo que la realidad es que la mayoría de la gente espera por muchas razones, o sea, también económicamente muchas veces prefiere esperar hasta que tienen algo, pero depende, hay grados también de que te das cuenta que no es el lugar, puede haber muchas cosas, pero yo personalmente, o sea, en teoría, también si ya estás viendo que no vas a poder contribuir o no vas a poder brillar, ¿sabes? Por X razón, creo que también está bien admitir, o sea, creo que con startups también siempre hablamos de fail fast, fail cheap, fail often, ¿no? Y creo que es lo mismo para tu vida personal y tu vida profesional, es admitir, ¿sabes qué? No está funcionando y buscar otra Fíjate, opción. yo también en mi experiencia, también, a ver, obviamente en todas las empresas en las que he estado he pasado momentos difíciles, ¿no? Pero Ujú, también muchas veces, o sea, también la experiencia me dice que si aguantas, ujú, mucha gente se va, pero si aguantas en general, y es ujú, mi experiencia, ¿eh? No la puedo extrapolar, sí. en general te acaba yendo bien, Mm, en general, ¿sabes? O sí. sea, te digo, también está la gente que se va de un sitio a otro y digo, yo Ah, sí. A ver, ¿no? para clarificar, ahí no estoy diciendo como, ah, pues no me gusta, entonces Ah, me no, voy, no, no, porque hay gente así, sí, hay gente así como, no me gusta el color de la oficina, ¿no? O sea, hay gente tan, es como, hold on. Em, yo hablo por mí y tú me conoces, pero a lo mejor no todo el mundo me conoce, pero yo voy a la profundidad, o sea, yo pongo todo encima de la mesa y yo hago todo para que funcione, pero a veces hay cosas fuera de tu control, claro. ¿no? Y si ya ves que, por ejemplo, esa parte no va a cambiar, eh, o sea, nada más tener las cosas claras, y supongo que es más bien, no es cuestión de timing, sino no tomarlo personalmente, es ver las cosas en manera objetiva para que tú puedas hacer un análisis y decir si es algo que puedes aguantar la situación, porque todas las empresas pasan por situaciones difíciles y supongo que ahora más que nunca. Entonces, nada va a ser perfecto y al final del día es, ¿sabes? Es una relación laboral. Tampoco deberías esperar como, ¿sabes? Que tu empresa te llena y cosas así. Entonces, sí, un poco de contexto ahí. Tampoco estoy diciendo como, pues, si hay algo que no No, te no, no, gusta, no, te pues entiendo, te sí, vas. sí. Y yo tampoco estoy diciendo que siempre sea mejor aguantar, ¿eh? O sea, Ujú, tampoco, o sea, te digo, o sea, hay de todo y cada situación es un mundo ujú, y creo que aquí en esa pregunta no se puede generalizar. no, no. Pero yo creo que es siempre bueno hacer un análisis, y asegurar que pues, te sientes bien en tu trabajo, ¿no? Que tienes la oportunidad de contribuir cosas, pero también aprender y también brillar, porque si no estás bien, y a veces tiene que ver con uno mismo en ese momento también. A lo mejor hay cosas pasando en tu vida personal que no te, y también las empresas aguantan cosas así, ¿no? Y también es bueno darle a la gente chance, si están pasando por un rato. Entonces, no creo que no es algo blanco y negro, pero se trata de, pues, comunicación, ¿no? Entre todos los partidos. Sí. Muy bien.
Para resolver el mundo de la contratación. Sí, ojalá fuera tan fácil, ¿no? No, es algo que realmente es complejo, pero también, o sea, es algo en que aprendes de ti, aprendes del mundo, aprendes de otras personas. Y fíjate que hace años dije, no, yo no tengo interés en gestionar un equipo. Y ahora es algo que realmente me llena, o sea, de entender qué tienes en tu equipo, qué recursos, quiénes son como personas y cómo puedes hacer que el equipo funcione. Y si hay alguien que está a lo mejor no pasándolo tan bien, o sea, que todos tomamos un momento para ayudar a esa persona y realmente funcionar como un solo equipo. Es divertido. Pues sí, es una evolución Sí. todo, ¿no? Sí, muy bien. Otro tema muy light y muy fácil, la inclusión financiera. En México, en América Latina, vivimos en una realidad en que casi la mitad o más de la población está o no bancarizada o subbancarizada. No lo vamos a solucionar aquí, pero si podrías decir una cosa en que podemos enfocarnos o hacer diferente, que sería para ayudar en que seamos más inclusivas. O sea, yo creo que una de las principales razones por la que la parte importante de la población esté bancarizada es porque el modelo no existía un modelo de negocio para atenderles que fuera económicamente eficiente, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías ha cambiado eso. Eh, Cada vez hace falta menos el uso de la sucursal y eso va a hacer que atenderles sea más económico y por lo tanto se cobren menos fees, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema por una parte, la digitalización del modelo de negocio para atender a la base de la pirámide. Y por ahí va, y además es que la necesidad de esta población por servicios bancarios va en aumento, ¿no? O sea, al final esta gente que no está bancarizada sí que tiene un smartphone y sí que consume servicios como Spotify o Netflix, ¿no? Pero lo que hacen es, como no tienen un trabajo formal, le dan en cash su dinero y con ese dinero va a un Oxxo, una tienda de conveniencia, y ahí recarga su Netflix. Entonces, cuando seamos capaces de decirle, oye, conéctate con nosotros, te hacemos una cuenta y te mandamos una tarjeta de débito en cuestión de minutos y no te va a hacer falta ir al Oxxo, creo que es un no-brainer, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, y hacia allí vamos. O sea, yo creo que eso va a cambiar un poco o sea, creo que o sea, esa digitalización en el onboarding de nuevos clientes y ser capaces de atenderles de manera 100% digital, pues va a disparar la bancarización en México. Sí, yo creo que de lo que mencionas, de lo que mencionas del flujo, de que cuál es la necesidad, ¿no? La gente no piensa en necesito un banco, no, necesito pagar mis cosas, necesito pagar mi Netflix, necesito pagar mi Spotify. ¿Cómo lo hago? Ok, si tengo efectivo, voy al Oxxo, como dijiste tú, el flujo. Entonces creo que si sea una fintech, si sea un banco, los que van a ganar y van a realmente poder evolucionarse son las personas o las entidades, perdón, que van go to where your user is, ¿no? O sea, no piensas en cambiar el comportamiento de un usuario porque llevamos, bueno, yo no llevo tanto tiempo aquí, pero creo que los bancos aquí llevan mucho tiempo pensando en cómo bancarizar con el modelo tradicional que mencionaste, de sucursales, etcétera. Y hay una banca, hay modelos de negocio
están ahí, ¿no? En la base de la pirámide con un modelo de negocio muy, muy tradicional. Hay varios ejemplos y no les ha ido mal, pero no es masivo. O sea, todavía Para llegar un paso más allá, ¿no? sí. Para llegar un paso más allá es entender para qué está usando esa gente su dinero y qué necesidades tienen. Y luego yo creo que es un poco el approach de ponte Google Pay, Apple Pay, Facebook, etcétera. Porque están pensando en, por ejemplo, lanzar pagos a través de WhatsApp que sí lanzaron en Brasil y ahora tienen que esperar un poco, pero es ir, o sea, aprovechar, lo que quiero decir es aprovechar el comportamiento y lo que ya está haciendo ese usuario, ya está haciendo esa gente para facilitar. Es como un bottom-up, como dijiste tú, las pinzas, ¿no? O sea, desde arriba, sí, desde el mundo tradicional de los bancos, pero también bottom-up desde los usuarios y desde los comportamientos que ya tienen. Yeah. Sí. El tema es estas empresas, o sea, después está el mundo el maravilloso mundo de la regulación, ¿no? Sí. Entonces, cuando eres un banco, tienes unos requerimientos regulatorios X, ¿no? Entonces, y a medida que quieres cubrir las necesidades de un usuario, generalmente se acerca a que necesita ser un banco, ¿no? Tener una licencia de banco, ¿no? Entonces es ahí un poco la evolución, ¿no? O sea, ver hasta qué punto se pueden evolucionar esos modelos de negocio sin ser un banco, ¿no? Y de alguna manera también se reducirán a medida que la tecnología avance, se bajarán los requisitos regulatorios, entonces competiremos en igualdad de condiciones, ¿no? Y si me preguntas a mí quién tiene las de ganar ahí, yo creo que somos los bancos, por varias razones. O sea, tenemos el balance, que muchas veces las fintechs se olvidan de la importancia de tener balance, ¿no? Y después está el tema de tratamiento de datos. User experience estamos mejorándolo muchísimo. Y yo creo que es nuestro, es donde hemos estado toda la vida y siempre ha habido muchos challenges, ¿no? A lo largo de toda la historia de la industria bancaria, pues siempre ha habido cosas, ¿no? Y esta nueva competencia, yo creo que es un tema de tiempo para que se resuelva y obviamente pues hay un mundo diferente, ¿no? O sea, estas pequeñas fintechs de las que hablábamos antes, que solucionan pequeños procesos o temas muy concretos, pues ahí sí que hay un ecosistema de colaboración 100%, ¿no? Y pues eso, el mundo de los neobanks, challenger banks, X, pues yo creo que ahí va a haber mucha consolidación, hay muchos players. Y no todos hacen dinero, o sea, yo creo que todavía no han encontrado la manera de monetizar su modelo de negocio y muchos de ellos no tienen licencia de banco, ¿no? Porque aquí lo bonito es tener un modelo de negocio que siendo un banco sea rentable, ¿no? Y después están los Facebook, Google, etcétera, que ahí es un tema, yo lo veo un tema más de pagos, ¿no? Inicialmente. No sé cómo va a evolucionar el tema y con el hándicap que yo personalmente tengo es del tema de tratamiento de la información, ¿no? Que a mí me preocupa y cada día más, de hecho. Sí. Va a ser, yo creo que, bueno, nadie sabe qué va a pasar y ahora en estos momentos menos que antes, pero creo que va a ser súper interesante porque los mundos se están uniendo, ¿no? O sea, ahora como banco estás pensando en la panorama que incluye fintechs con quienes puedes competir o colaborar. Tienes otras compañías. Ahora, por ejemplo, vi un artículo que dice como, ¿es fintech o techfin?
¿no? Porque las compañías de tecnología están entrando en servicios financieros, entonces un Google, Apple, etcétera. Entonces, si la evolución va a venir desde fintechs o techfin, etcétera, pero lo que queda claro es que vamos a estar viviendo, bueno, estamos viviendo en una época súper interesante y yo creo que, por ejemplo, cuando tus niñas ya tienen la edad para contratar a servicios financieros, ya va a ser Será un con mundo diferente. HSBC, no te preocupes. Eso seguro. Todos los días en la casa, como HSBC, ¿no? Es muy similar a lo que está ocurriendo en el sector de automoción con los coches eléctricos, ¿no? Es una carrera brutal, ¿no? De las compañías de toda la vida, los General Motors, etcétera, entrando en el sector de las baterías de litio, etcétera, ¿no? Versus Tesla, que son expertos en hacer baterías de litio, etcétera, y entran a un mundo de fabricación, de lean manufacturing, que es donde les cuesta, ¿no? Y o sea, es muy similar a lo que ocurre en el tema este de las techfin versus bancos, ¿no? Vienen de mundos diferentes, ¿no? Y yo creo que en el tema de los coches eléctricos, ahí el que llegue primero va a pegar dos veces, ¿no? Entonces, puedes inundar el mercado, ¿no? Y después ya no hablemos de los coches autónomos, ¿no? Que ese ya será la siguiente evolución, ¿no? Sí. Pero sí, es muy interesante lo que está ocurriendo y a ver qué ocurre. Sí. Pero lo que tengo claro es que al final, pues es todo para mejor, ¿no? O sea, los años de ir a la sucursal, de estar media hora esperando, etcétera, es diferente, ¿no? O sea, las sucursales van a seguir existiendo, pero van a dar muchísimo más valor añadido y va a haber menos, ¿no? Entonces, pues nada. Muy bien. Bueno, hay tantas cosas pasando y también un poco relacionado a la pandemia. ¿Hay algo que tú has aprendido gracias a la pandemia? Por ejemplo, no sé, aprender a hacer pan o alguna reflexión sobre la vida. No, pan no he aprendido, pero sí, ¿sabes lo que vi? Vi que los bread makers eran el producto que más creció en ventas durante la pandemia. De verdad, ¿eh? Sí. Yo estaba pensando comprarme una, porque Yo no como también. gluten, entonces en vez de comprar pan sin gluten, que sale muy caro, pensé, pues ya, Lo hace. sí. Pero no, todavía no he caído ahí. Lo que he aprendido es, pues eso, a valorar más la verdad es que pasar tiempo en casa, pues se valora y la verdad es que me encanta, ¿no? Yo creo que es el principal takeaway que me llevo. O sea, lo bien que, o sea, lo fructífero que es pasar tiempo con la familia. Y después hay otra cosa, también he aprendido de la importancia del serendipity y que la interacción humana uno a uno, esa magia, ese serendipity que sale cuando estás en una junta, cuando estás haciendo un brainstorming o cuando estás comunicando algo y ves a la gente y ves cómo se mueve, eso es muy difícil de replicar en remoto. Y esto que acabo de decir no suena muy moderno, pero no veo ahora mismo que eso se pueda llegar a sustituir. O sea, la interacción física no veo cómo se pueda sustituir. Sí. No es comparable. Al Si bien final se puede somos... llegar a un 70%, un 80%, ¿no? Sí. Creo que es algo que nunca vamos a llegar a equipararlo, ¿no? Sí. Hay ciertas cosas que podemos hacer, por ejemplo, poner foros. Tienes que ser muy, muy intencional con todo eso para fomentar el serendipity. Pero
Pero sí, yo creo que al final somos animales sociales y necesitamos un poco esa interacción en general y luego para que las cosas sucedan en manera orgánica, perdón, necesitamos, sí, un poco que las cosas pasan orgánicamente y serendipidad, es cierto. Yo creo que es algo que yo pensaba que no, que es lo mismo, Sí, ¿no? La respuesta es que no, no es lo mismo. sí, 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 sí. Y ya para terminar, viendo hacia los próximos años, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo más que obviamente ver crecer a mis hijas es lo más bonito del mundo, ver cómo crecen, ver cómo evolucionan. Eso desde un punto de vista personal. También me emociona mucho ver a mi esposa, a mi novia de toda la vida, de repente ser madre, ¿no? Y me gusta también su evolución como madre. Y, y profesionalmente, pues nada, con muchas ganas de seguir aprendiendo, de evolucionar también y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Genial, Ese es un poco... muy bien. Y pregunta final, ¿tienes algún ask de la audiencia, un shameless plug, algo que quieres compartir o pedir? Justo ahora estamos un poco reestructurando el equipo y voy a estar en proceso de reclutamiento. Entonces, si alguien está interesado en entrar en el equipo de estrategia y planeación del banco, pues que me avise, que me escriba ahí por LinkedIn, que me imagino que lo vas a publicar esto en LinkedIn, entonces que me escriba y conectamos rápido. Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Cristín.